buscar en Josué 24, del 2 al 15. Josué 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir, para que los poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo, con carros y caballerías. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si os mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Nosotros como hijos de Dios, cuando decimos yo y mi casa serviremos a Jehová, desde ese momento no estamos escogiendo nosotros servir a un Señor, a un Dios. Habla del Dios al que servían sus padres, sus antepasados. Ellos servían a otros dioses, ellos estaban en el otro lado del río. Al traerlos Dios a la tierra prometida, ¿verdad? Dice que Josué les dijo: ustedes si quieren servir a sus dioses de sus antepasados, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová? Pero a veces no sabemos lo que implica esa palabra, esa declaración, porque solo decimos porque lo decimos, pero no entendemos qué significa y hasta dónde estaré dispuesto yo a hacer para poder cumplir esa declaración, porque no es que Dios la va a hacer, no va a ser Él que suceda, somos nosotros los que tenemos que hacer
que esta palabra sea efectiva en mi vida y en mi descendencia. Cuando hablamos de guerra, es porque eso es, en el Antiguo Testamento, cuando lo hemos leído, nosotros hemos visto que todo suceso ha acontecido a una guerra. Y Dios siempre dice, si me buscan, yo los defenderé, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ahorita en la actualidad, ¿qué significa una guerra? Yo busqué el concepto básico que sale en Google. Dice que guerra es la lucha o disputa continua entre el que intervienen dos o más partes, un enfrentamiento armado. Esa es una guerra. Nosotros como cristianos, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando lo conocemos y decidimos seguirle a Él, tenemos que tener esta claridad en nuestra vida, que estamos en una constante guerra. Y nosotros nos convertimos en guerreros o guerreras, ¿verdad? ¿Y qué es un guerrero? Guerrero o guerrera, dice que es adjetivo que señala a una persona que tiene la guerra como forma de vida. Ya nuestra vida no es común y corriente, no es como todos, porque nosotros tenemos que adoptar ese tipo de vida como guerreros en el mundo espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de lo espiritual. Y por ende, pues lo espiritual afecta a lo natural. Dependiendo cómo nosotros nos desenvolvemos en lo espiritual, va a funcionar nuestro mundo natural. Entonces, ahora que tenemos este concepto de que es una guerra y que es un guerrero, yo les pregunto, ¿quiénes saben cuál es la posición que ocupan en el cuerpo de Cristo como guerreros? ¿Quiénes están claros cuál es su posición como hijos de Dios, como guerreros? Una pregunta, el que quiera contestarla y que está seguro de cuál es su asignación. Porque guerreros somos todos, porque estamos en una guerra. ¿Y quién es nuestro comandante en jefe? Jesucristo es nuestro Jehová, es nuestro comandante en jefe. Porque nosotros tenemos claro que estamos en hay dos bandos. El bando de Jesucristo y el bando de Satanás y sus demonios, ¿verdad? Sabemos primeramente que estamos en una guerra, tenemos que primero identificar cuál es nuestra posición en esa guerra. Eso es lo primero como cristiano. Yo les digo esto porque a veces nosotros venimos a Cristo, pero no sabemos a dónde estamos pisando, qué terreno estamos pisando. Y no sabemos qué lugar nosotros ocupamos en ese reino, en esa guerra. Un guerrero de Dios, dice, es un soldado del ejército de Cristo y como todo combatiente debe conocer a su comandante en jefe. Y su ejército son los hijos y su ejército, ¿verdad? Son los hijos de Dios, los que verdaderamente son hijos de Dios, hermanos en la fe, con quienes yo puedo contar en la batalla. ¿Quiénes están dispuestos a ir a la batalla? Entonces, bueno, para empezar este primer punto, quiero contarles lo que he sido yo hasta el día de hoy en la parte espiritual, porque a veces nosotros no nos sabemos ni la historia de nosotras mismos, ¿verdad? De nosotros mismos, de cómo hemos trascendido hasta donde estamos hoy, y así no podemos a veces ni darnos cuenta nosotros mismos de cómo somos ni cómo estamos. Yo inicié, ¿verdad? Yo conocí a Jesús hace 14 años. Mi hija Eli Lorena no había nacido todavía. Ya estaba casada. Yo no pertenecía, mi mamá y mi papá vienen de una familia católica. Mi papá siempre nos inculcó esa religión. Eso fue lo que él conocía y eso fue lo que a nosotros nos enseñó. Cuando yo me caso, ¿verdad? Ya los planes de Dios, ni mi esposo ni yo teníamos ninguna ideología, ¿verdad?
por decirlo así, ni que visitar una iglesia, mucho menos ponernos a orar, ni nada. Entonces yo, teniendo esa necesidad, me invitaron a un grupo así de mujeres de casa, y yo asistí a esa reunión, y ahí fue que yo conocí a Jesús, me lo presentaron. Empecé yo a querer saber más de Él, porque yo oía hablar cosas diferentes en Él, me oí escuchar los milagros, contaban su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. No era un grupo era un grupo de mujeres, pero no tenían una congregación. Y empecé yo a enamorarme de Jesús, y así fue que yo empecé a querer saber más de Él. Y fue cuando Él me empezó a abrir mi mente, mi entendimiento. Yo empecé a leer la Biblia, empecé a querer seguir a esos grupos, no por conveniencia, sino porque era un Jesús que yo no conocía. No me lo habían presentado de esa manera. Entonces, cuando yo empecé a leer, Dios empezó en mí a obrar de una manera diferente. Y ese fue mi enamoramiento con Él, con Jesús, conocerlo, y empecé a orar, empecé a leer y empecé a enamorarme, ese amor bonito del inicio, ese primer amor en Dios. Pero como les digo, sí, el trayecto me ha enseñado lo que significa dejar la vida pasada, la vieja forma de vivir, y venir a los caminos de Jesús. Y fue así que yo empecé a conocerlo a Él, y que yo deseaba que mi esposo lo conociera, que mis padres lo conocieran, porque empezó Dios a revelarme su identidad en mí, empezó Él a mostrarme cómo Él es el Jesucristo que dice la Biblia. Y empecé yo a pedirle esos cambios, y empezó Él a poner esa necesidad, esa demanda por orar por los demás. Entonces yo empecé a orar por mis padres, empecé a ayunar por ellos, pero Dios tiene su manera de actuar. Y bueno, empezó a venir las situaciones a mi vida, ya cuando nosotros como matrimonio deseamos ya empezar con nuestra familia, tener nuestros hijos. Esa fue una de las primeras pruebas que empezó a venir a mi vida, a nuestra vida, y fue cuando por una situación de salud nos dice la doctora, donde nos hicimos unos exámenes antes, que no podíamos en ese momento tener hijos, pues. Y fue cuando empezó el enemigo a acusar, ¿verdad?, qué cosas pasadas habían hecho, porque cuando uno viene a la palabra de Dios es como un espejo. Dios te empieza a revelar qué cosas hay en tu vida y por qué razón. Entonces yo empecé a indagar en mi pasado, en mi interior, y el acusador empezó a decir por estas y estas razones. Entonces, pero como Dios estaba allá en mi corazón, yo empecé a orar y a pedirle perdón a Él. Y yo le dije un día al Señor, si en verdad yo he recibido ese perdón que dice la Biblia, que cuando venimos a Jesús somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, yo quiero ver este milagro en mi vida. Yo quiero que mi milagro sea que ya quede embarazada y que no tenga ningún problema. Y así fue, sucedió así. A los meses la doctora nos había dicho que 1 año más o menos nos teníamos que esperar por tratamiento y cosas así. Y no pasó 1 año, pasaron 2 meses, cuando de repente yo hice el examen y estaba embarazada. Y yo dije, Señor, esta es la prueba de que Él me había perdonado, ¿verdad? Cuando uno le pone una demanda a Dios. Y ese embarazo transcurrió de lo más feliz, no hubo ningún inconveniente, fue un momento de mi vida de lo más feliz. Pero esa petición de ese bebé estaba marcado, porque cuando Dios te da algo, es por Él, es para Él. Y esa es mi hija Eli Lorena, ¿verdad? Esa ya Dios lo había puesto. Cuando yo la veo a ella y veo todo el propósito que Dios tiene con ella, yo le digo, Señor, siempre me recuerda mi inicio y lo que Él hizo, ¿verdad?, con ella. Y pasó el tiempo y empecé yo a enamorarme más de Dios, y pasó y orando por mi familia, por mis padres. Yo dije, Señor, sáquelo de ese. Sí, oraba por mi esposo porque yo quería que él fuera el primero, que viniera conmigo, que sintiera ese mismo anhelo, ese mismo deseo, pero ese proceso fue más largo, y la respuesta la estoy recibiendo hasta ahora, ¿verdad? Desde hace tiempo, pero sí estaba
Lo segundo que Dios hizo fue traer a mis padres, a toda mi familia a los pies de Jesús, sacarlos de ese círculo, de esa idolatría, de ese pasado. Y yo digo, Dios lo hizo inmediatamente, no pasó 20 años para que lo hiciera. Él lo hizo de una manera muy difícil, pues, porque no es que de la noche a la mañana lo va a hacer o de un algo bonito, no. Mi papá pasó un proceso de enfermedad y yo entendía que ese era el plan de Dios. Y eso me llevó, toda esa enfermedad de mi papá, me llevó a convertirme en una guerrera, pero yo no sabía que yo estaba siendo una guerrera, porque no sabía, ahora lo sé porque tengo el material, tengo la enseñanza, tengo eso, pero en ese momento el que me instruyó a llegar a entrar a ese mundo no fue nadie más que el Espíritu Santo, y yo no sabía que era una guerra espiritual, y ahí lo viví. Ellos dejaron de ser idólatras. Mi papá se convirtió a Jesucristo al año de estar con esa enfermedad, y cómo solo Dios lo hizo. Pero sí hice cosas por dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? No tuve el apoyo de una cobertura porque no sabía. Y eso, entrar al campo del enemigo sin conocimiento, sin cobertura, es peligroso. Tenía el respaldo de Dios, porque si no lo hubiera tenido, ellos no hubieran venido a sus pies. Mi papá y mi mamá se bautizaron, vino Dios a ordenar, se casaron. Fue algo tan bonito, tan maravilloso, que yo decía, Señor, qué lindo que es, porque Él me respondía así. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué me respondía de esa manera? Porque yo estaba haciendo su voluntad, estaba escuchando su voz, estaba haciendo lo que hace un guerrero, estaba ayunando, estaba orando, ya me estaba congregando, ya había buscado, porque la sed Dios te la pone, es una sed insaciable por Él. Ya para ese tiempo, ya él y Lorena tenían 2 añitos, yo empezaba, solo era ella y yo que íbamos a la iglesia. Y no la dejaba yo, siempre la llevaba a la iglesia, siempre aquí. Y ella, ¿cómo es cuando los hijos vienen marcados? Así como es Lucas que camina en la batería, así era él y Lorena cuando las niñas danzaban. Se metía en medio ahí, yo no me sentaba, yo por eso miro a Lucas y digo yo, va a crecer y va a ir Dios moldeándole su caminar, ¿verdad? Como padres tenemos que instruirlos, pero no quitarles ese don que Dios les tiene, sino más bien alimentárselos de una manera correcta. Y la niña sí era, y Lorena ya traía eso en su ADN, porque ya Dios la había formado con ese ADN. Bueno, pasó ese tiempo, y lo que quiero llevarle es la primera característica de un guerrero o una guerrera, que dice tener la identidad espiritual. Esa es la primera característica de un guerrero, tener identidad espiritual. ¿Qué es tener la identidad espiritual? Alguien que ya tenga identificado que es un guerrero de Dios y que sabe qué posición ocupa en Cristo. Ese es tener la identidad en Cristo, la identidad espiritual. Y eso era lo que yo tenía en ese tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de mi pasado porque quiero llevarles al presente y para que conozcan algo del depósito que Dios y el proceso que Dios ha hecho en mí. Dice que tener la identidad espiritual es saber quién soy yo en Cristo y qué lugar ocupo yo como un guerrero en Cristo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo soy yo? A veces nosotros estamos fungiendo en una área en el cuerpo de Cristo y a veces no sabemos que Dios nos ha llamado en esa área. Y hay muchas áreas, hay muchos llamados. Por ejemplo, en el cuerpo humano, una uña no tiene la misma función que tiene el corazón. Pero a veces esa uña no quiere ser uña y quiere ser el corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Si a esta uña, Dios, ¿cuál es su función? Y porque ella es uña y el corazón es el fundamental del cuerpo, no tiene la misma importancia, ¿creen ustedes?
Entonces eso es lo que pasa ahora en el cuerpo de Cristo. Dios nos llamó, nos escogió a ser alguien en el cuerpo de Cristo, pero como cristianos no queremos ocupar esa posición, queremos otra. Y a veces estamos en el lugar donde Dios nos pone y estamos dudando de si es esa posición la que nosotros tenemos que hacer. Y a veces no lo hacemos con excelencia por eso. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios nos llamó a hacer determinada función. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad espiritual, es saber quién soy y saber que yo cuento con la herramienta, la estrategia para cumplir esa asignación. No dudar, porque el enemigo ¿qué quiere? Que yo dude para que yo no lleve a cabo el propósito que Dios me mandó a hacer. Entonces, ese es el primero. Yo no tenía identidad, yo no sabía, pero estaba fungiendo haciendo eso. ¿Quién me dijo que lo hiciera? La necesidad me llevó a hacerlo. Para poder cumplir con esta asignación, tengo que capacitarme y tengo que dejarme entrenar por Él, por las situaciones que vienen, por las circunstancias que vienen. En este proceso que yo les estoy contando, tuve la guía solo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como mi consejero, como mi cobertura. No tuve la cobertura, como les digo, de una persona que tuviera ese conocimiento, porque era como que iba a la iglesia y ya está, pero no había esa profundidad en enseñar para que yo pudiera saber qué hacer. Ya porque yo me metí en esa intimidad con Dios, con esa necesidad, y Dios mismo me fue hablando, me fue trayendo cosas que hacer. Empecé a leer la palabra, escuchaba una prédica, y eso, Dios habla de esas maneras, Dios habla de esas diferentes maneras, y esa fue la manera como Dios actuó. Quien tiene identidad y conoce su llamado y su propósito no hace nada para complacer a otros. No hacemos nada para complacer a otros. ¿A quién es el único que tenemos que complacer? No tenemos que demostrarle a nadie que soy buena en esta área o que puedo hacerlo. Yo ya sé que lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Quién me lo reveló? Ese es lo primero que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Señor, ¿en qué área soy buena yo? ¿En qué área tú me vas a usar? ¿Cuál es mi propósito? Porque tú me escogiste, porque tú me formaste. Porque la palabra de Dios dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos formó, y nos formó con un propósito. Ya Él tenía el diseño para mí. Si yo ese propósito no lo cumplo, no lo ejecuto, no lo hago, porque es mi decisión hacerlo, Dios busca a otras personas, porque Él no es indispensable. Las personas no somos indispensables para Dios. Si no quiere, Él usa a otro que tenga el deseo de hacerlo. Dice que no puedes controlar lo que dicen de ti, pero sí puedes controlar lo que yo pienso de mí. Yo no puedo controlar lo que digan de mí, pero sí puedo controlar lo que yo soy en Cristo. Juan 1, 12, 13. Dice que a los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros tenemos privilegios y tenemos bendiciones. Pero esas bendiciones las vamos a recibir cuando entendemos que somos hijos de Dios. Para ser hijos también tenemos responsabilidades. Y como responsabilidades tenemos que conquistar esas bendiciones también, porque las podemos perder, ¿verdad? La segunda característica de un guerrero o una guerrera de Dios es conocer las promesas de Dios. Si no conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿cómo las vamos a pelear? ¿Cómo las vamos a declarar con nuestra boca? ¿Cómo las vamos a esperar? Esa es la segunda característica. Es pelearlas en el mundo espiritual, porque lo espiritual viene a lo natural. Lo que conquistamos en lo espiritual se ve en lo natural. ¿Y cuáles son esas promesas primeramente
que Dios tiene. En segunda de Pedro 1, 4 al 8, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en segunda de Pedro 3:9, allí mismo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas son los versículos que Dios habla sobre las promesas que nosotros tenemos en Él. Siguiendo con mi vida, ¿verdad? Me quise enfocar en mi vida espiritual cuando yo empecé en este camino. Yo, a raíz de eso, después empecé a ver esas manifestaciones de Dios y empecé a declarar esas promesas como hija de Dios. Empecé a ver la manifestación de vida en mi casa a medida que yo entraba más de lleno en la presencia de Dios, en el caminar con Dios, el dejar otras cosas que Dios me demandaba. Yo empecé a ver esas promesas cumplidas en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mis padres, en mis hermanos. Yo empecé a ver esas promesas que dice en el Salmo 91, que dice en Isaías 26:3, que Dios guardará mis pensamientos, que dice que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Y entonces yo empecé a ver que como hijos de Dios tenemos acceso a esas promesas y empecé a pedirle a Dios. Y yo le dije, Señor, yo soy tu hija, yo necesito que me mantenga saludable, pero ¿qué tenía que hacer para eso? Estar conectada con la presencia de Dios, porque un hijo tiene que estar primero en obediencia y después en comunicación con Él. Y Él empezó a darme toda esa provisión, a darme esa cobertura, a darme todo lo que yo le pedía. Fíjense que Dios conmigo, con nosotros como familia ha sido más que bueno. Nosotros ya tenemos 16 años de casados con mi esposo, tenemos 3 hijos, tenemos nuestra casa propia, tenemos vehículo, tenemos nuestro trabajo, ahora tenemos la tienda, así hemos sido bendecidos. Yo miro atrás y digo, Señor ha sido bueno conmigo. ¿Cómo? Ustedes dirán, ¿cómo tienen todo eso? Porque nosotros cuando nosotros nos casamos, nosotros nos fuimos a rentar una casa. No vivimos con ninguna familia, ni con la familia de mi esposo, ni con la mía. Porque esa fue una sabiduría que Dios puso en nosotros. Nos fuimos a alquilar una casa y trabajábamos los dos. Y nuestro medio de movilización, ya mi esposo se los ha contado, fue una bicicleta. Él trabajaba se iba a su trabajo y me pasaba dejando en una bicicleta a mí. Y ese tiempo fue maravilloso para mí, yo puedo decirlo, no me hacía falta nada. Y teniendo una bicicleta yo me sentía lo más feliz. Y mis compañeros de trabajo se reían porque la bicicleta lo que tenía era 2 pescantes atrás y yo me iba atrás. Y él me dejaba ahí en el frente y él se iba a su trabajo. Era feliz en ese tiempo, nosotros así vivíamos pues de lo más. Y entonces cuando ya estábamos casados, ya había nacido nuestra hija, yo le empecé a orar a Dios, ya estaba conociendo lo que era ser hijo de Dios, y yo le empecé a orar a Dios por circunstancias, ¿verdad?, que pasaron en la familia. Nos tuvimos que ir a vivir donde mi suegra, con él, y entonces ya conociendo estas promesas de Dios, yo empecé a decirle, Señor, soy tu hija, yo necesito una casa, no puedo estar aquí con mi esposo, con mi hija, donde vive mi suegra, no es correcto. Tu palabra dice que dejarás a padre y madre y te tendrás que ir. Y empecé a orar, a pedirle a Dios una casa. Y teníamos ahorro para una casa, no teníamos ahorro para una casa, pero yo le pedí a Dios una casa. Uno, lo primero que tiene que tener claro qué es lo que quiere y después visualizarlo en el mundo espiritual y pelearlo, reclamarlo, porque son promesas de Dios. Si somos hijos, dice que tenemos acceso a esas promesas y que Él no retarda su promesa. Y entonces yo empecé a orar y a pedirle a Dios,
Y en ese tiempo, ya mi hija tenía 4 años, Eli, y entonces decidimos tener otro hijo, sí, lo decidimos tener otro hijo que fue Zoe. Y entonces yo empecé y le dije, Señor, ya voy por mi segundo hijo y ya no tenemos una casa. ¿Qué pasa, Señor? Yo no puedo estar con otro hijo aquí, porque tampoco voy a decir, no voy a tener hijos, porque los hijos son bendición de Dios. Y no voy a esperar porque Dios no espera. Y ahí el primero no podía y después le voy a decir no. No, entonces empezamos y miren cómo es Dios de maravilloso que es. Zoe nace un 2 de marzo. Un mayo nosotros estamos en la casa. ¿Cómo pasó? Una casa que no es barata, no es una casita. Nosotros, me acuerdo que estaban construyendo en el terreno ahí de donde es nuestra casa, ¿verdad? Estaban construyendo donde mi cuñado, y yo embarazada llegábamos a ver la casa de mi cuñado, y me dice a mi suegra, allá va a ser la casa de ustedes. Le decía yo, bueno, y allá me iba a parar yo. Y yo oraba y le decía, Señor, yo declaro que esa casa ya está hecha. Yo no sé cómo vas a hacer, de dónde materiales, yo no sé, porque no teníamos el suficiente ahorro para decir la vamos a construir. Pero empecé a declarar según lo que la palabra de Dios me decía, ¿verdad? Y yo decía, Señor, esta casa ya está hecha. Yo declaro que esta casa, antes de que nazca mi hija, ya vamos a estar viviendo aquí. Y así fue. Ella nació un 2 de marzo y empezaron a construir como en diciembre. Zoe nació un 2 de marzo, un mayo nosotros nos estamos pasando. ¿Cómo? Uno trae a existencia lo que quiere, con su declaración, con su palabra, pero sobre todo con la fe, porque esa es la moneda en el reino de Dios, la fe. Esa es una característica de un guerrero. No podemos ver las circunstancias que nosotros vivamos. Esa circunstancia no va a determinar lo que va a pasar. Es Dios el que va a determinar, y yo, mi actitud, mi fe, lo que yo estoy creyendo, a lo que yo estoy llamando. Y cada hijo ha traído su bendición. La tercera característica, bueno, se me saltó algo en esta parte. Mi hija nació y nosotros, les conté que teníamos la moto, ¿verdad? La bicicleta. Nace Zoe Nayeli y ya teníamos la moto, porque Dios cuando hace algo lo hace perfecto. Cuando estábamos alquilando nosotros antes, teníamos la bicicleta, y una vez mi esposo se fue a pagarle el alquiler de la casa y deja la bicicleta así. Cuando él sale, se la robaron la bicicleta. Miren cómo es la actitud. Él no renegó, no dijo nada. Se me robaron la bicicleta, llega diciéndome, imagínense. Y entonces él dice, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Bueno, dice, voy a comprar compremos la moto, teníamos unos ahorros, comprémonos una moto, y compramos la moto. Ahí aplica cuando dice la palabra de Dios que cuando te quita algo es porque te quiere dar algo mejor, pero es determinante la actitud que nosotros tomamos, porque si renegamos, no estamos actuando de la manera correcta. Entonces él vio la actitud que teníamos nosotros y nos compramos la moto. Nace Zoe Nayeli y ya éramos 4. Ya no podíamos andar los 4 en una moto. Y le pedimos la casa, y la casa era allá por el hospital. ¿Y cómo vamos a andar en la moto los 4? Empiezo yo, Señor, ya me diste la casa, ya nos diste la moto, pero ahora nos diste otra bendición más. ¿Cómo vamos a andar los 4 en la moto? Nos tienes que dar el carro. Y empecé a orar y a pedirle a Dios por ese vehículo. Yo, ¿verdad? En mi intimidad con Dios, en esa búsqueda de Dios, en mantener esa comunión con Dios, y empecé a orarle a Dios y a pedirle. Uno tiene que ser arrebatado, porque Dios te da las estrategias, los recursos, pero Él llega hasta donde uno quiere. Uno puede obtener todo si está en obediencia, si está en el alineamiento que Dios quiere. Dios te puede dar todo lo que le pidamos, porque Él es ilimitado, el poder de Dios para sus hijos. Y Él nos dio el vehículo a los meses, porque una vez nos detuvo la policía, íbamos los 4.
Y entonces el policía nos detuvo y nos dijo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Le dice, mire, le dice, no es porque le voy a quitar nada, sino le dice que es por su bienestar. Cuide su familia. Esa moto, dice, no lleva exceso de pasajeros. Son 4 ustedes. ¿Y cómo van a andar? Entonces, todavía más. Y yo digo, Señor, mire, no podemos andar. Cuando llueva, ¿cómo vamos a hacer? Que no sé qué. Y Dios nos dio ese vehículo. No fue la camioneta, fue un vehículo rojo, porque sí no le pedí las características que nosotros necesitábamos en ese tiempo, solo que era un vehículo. Y mi esposo quería comprarse ese carro, y me acuerdo que una vez él llegó con un carrito del trabajo y se lo parqueó. Y ese carro, le digo yo, no, miras, me dice que llegó una cliente y me dijo, mire, le dice, ando cambiando el vehículo, le dice, y quiero vender ese. ¿No le gusta a usted? Le dice. Si quiere, lléveselo a probar, dice, ahí lo parqueó. Y desde esa vez, el vehículo pues fue parte de nosotros, ahí estuvimos con él. Mucho tiempo, nos sacó de bastantes apuros y necesidades, pero como Dios estaba haciendo su obra y estaba bendiciendo todo nuestro alrededor, empezó a enfriarse la relación con Dios, ¿verdad? Por mi parte. Y empecé yo a menguar en la oración, porque cuando le pedimos bendiciones, nos desviamos por esas bendiciones. El afán nos hace disminuir la calidad de comunión con Dios, y el enemigo aprovecha cualquier ranura que haya en nuestra armadura como guerreros para él poder penetrar, y eso fue lo que sucedió. Yo empecé a menguar en lo que es la oración, en lo que era la lectura, en lo que eran los ayunos. ¿Por qué? Porque ya no me daba tiempo, ya tenía que trabajar, ya tenía 2 hijos, tenía una casa y el afán fue enfriando en mí la relación que yo tenía con Dios. Ya yo no miraba las cosas como eran antes. Ya empezaba yo a argumentar todo. Y el enemigo empezó a trabajar, empezó a hacer su trabajo en mi casa. Miren lo importante para las mujeres, lo importante que es una mujer parada en la brecha, una mujer guerrera en su hogar. Todo esto que habíamos nosotros adquirido había sido porque Dios estaba con nosotros, por su fidelidad. Pero al menguar en ese proceso, en ese tiempo de la oración, al enfriarme, yo asistía a la iglesia, íbamos a la iglesia, pero a veces nos acomodamos a que estamos ahí sentados y que Dios hace todo. Y la posición nuestra, ¿dónde queda? Dejamos las armas ahí y la armadura, y eso fue lo que sucedió. Al poco tiempo después de eso, vienen las situaciones difíciles, vienen los problemas, vienen las circunstancias. Recuerdo que empezamos, pues mi esposo perdió su trabajo ahí donde estaba, por más de 10 años, y bueno, ni aún así nosotros pasó, pues, ya se quedó sin trabajo, a buscar qué hacer. Y en vez de buscar de Dios y buscar más su presencia y llenarnos más, pasó el tiempo y seguimos siendo fríos en la parte espiritual. Y en vez de llenarnos más y de buscar de Dios, bueno, por mi parte estoy hablando yo, ¿verdad? Porque ya mi esposo vivió otro proceso a raíz de ese desempleo, de esa situación. Ya, miren, nosotros le pedimos a Dios X cosas, Él nos las da. Pero para mantener eso hay que estar parado firme en la brecha. ¿Saben por qué? Porque le pedimos una casa, le pedimos vehículos, le pedimos hijos. Ahora, mantener una casa, mantener un vehículo, mantener los hijos. Nosotros, como les digo, yo quiero que me entiendan lo que yo les quiero decir. Todo lo espiritual va ligado a lo natural. Si nosotros descuidamos lo espiritual, se descuida nuestra vida, a nuestro ambiente natural, lo que nos rodea. Si lo conquistamos en la forma espiritual, lo tenemos que mantener de la manera espiritual. ¿Cómo? Haciendo lo mismo y más de lo que hice antes. Pero no, porque ya me dio mi hijo, bueno, ya no voy a ir a la iglesia. Porque ya tengo mi trabajo, no, ya el trabajo no me da tiempo para ir a la iglesia. Porque, qué sé yo, X cosas. Entonces, lo que Dios nos da es para que nosotros lo sustentemos con nuestra devoción, con nuestra dedicación, porque entonces
ya después se convierte no en una bendición, sino en una carga para nosotros. Y es de ahí donde el enemigo empieza a hacer hoyo. Y él no va a actuar de la noche a la mañana, él es estratégico. Entonces, igual que Dios nos da armaduras a nosotros, nos da armas para pelear en esta guerra, el enemigo tiene sus armas. Y también nosotros como guerreros tenemos que conocer cuáles son las armas que el enemigo usa. El desánimo. Él busca cosas que nosotros nos ve débiles en hacer para que él pueda penetrar en esa casa, en ese terreno. Entonces eso fue lo que sucedió conmigo en la parte espiritual. Yo dejé de ayunar, yo dejé de orar, incluso llegó un tiempo que por situaciones en la congregación donde yo estaba, yo dejé de congregarme. Cuando con la sabiduría de Dios, él no hubiera pasado mi posición, hubiera pasado lo que hubiera pasado, yo no tenía por qué salirme del camino de Dios. Y yo dejé de congregarme, dejé de asistir a la iglesia por 2 años. Y en ese tiempo, en ese proceso, el enemigo empezó a acabar profundamente mi territorio, mi vida, mis hijos, mi matrimonio. Ya no había paz. Cuando Él te da la paz, ya no había tranquilidad, ya no había provisión, había escasez, había pleitos, había situaciones muy difíciles que empezaron a pasar pues en mi casa. Para no hacer tan largo, y ya ir desarrollándolo al máximo esto, quiero contarles cómo sucedió pues la parte que Dios no deja a sus hijos, y Él siempre les da oportunidad, nos da oportunidad. Y en este proceso fue cuando, después de tanto tiempo sin estar buscando de Dios y nada, vino algo que por tercera vez Dios nos trajo la bendición a nuestra casa, y fue la llegada de nuestro hijo, nuestro Lucas. No estaba en nuestros planes, no estaba en nuestro agenda, pero sí estaba en la agenda de Dios. Y cuando Dios manda algo, o una de dos pasa en el momento menos indicado, porque yo salí embarazada en el 2018 y en ese tiempo mi vida espiritual estaba, mi vida emocional estaba, mi vida económicamente estaba y socialmente estaba, el país. Y fue un tiempo que a quien se le hubiera ocurrido estar ahorita en ese tiempo, salir embarazada en esas condiciones. Cuando mi hijo llegó, llegó, no relegamos para nada, porque eso sí, Dios sabe sus propósitos, y dijimos, Dios sabe por qué lo mandó en este tiempo. Pero sí, para mí fue algo muy duro, muy difícil. Fue un tiempo tan estresante para mí. Me tocó trabajar hasta los domingos, y yo embarazada, no tuve descanso. Cuando nace el niño fue algo tan difícil emocionalmente. Les estoy hablando esta área en mi vida que yo todavía no había entregado a Dios, ni la había rendido, ni sabía. La parte emocional mía. Yo tenía una guerra con mis emociones, porque yo no sabía qué hacer. Imagínense, ustedes pueden decir, pero un hijo, Dios hace... Sí, pero cuando no estás conectado con Dios, cuando no sabes de dónde viene tu socorro, porque lo has dejado, lo has olvidado. Y empecé yo, ese proceso de mi posparto fue tremendamente duro para mí, para mi familia y para mis hijos. Yo entré me dijeron que era estrés posparto, pero eso fue una llamada de atención de Dios para volverme a traer a sus pies, porque yo empecé nuevamente a buscar de Él. Yo no lo encontraba, yo no lo hallaba, yo oraba y yo no lo sentía. Yo sentía como que hubiera un techo allá arriba, y oraba, y yo le pedía a Él llenar, porque yo no sentía paz en mi corazón, había más vacío, había mucha tristeza. Yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? Porque yo tengo
todo lo que alguien puede desear, una familia, tengo mis hijos, tengo mi esposo, aquí tengo mi casa, ahora tengo 2 niños y un niño, 2 niñas y un varoncito. ¿Qué le puedo pedir? Pero no había descanso en mí. Yo no dormía en las noches. Yo pasaba a veces toda la noche recién de mi parto, días, y yo no tenía descanso, con un bebé que alimentar y con una cesárea que hacer, que tenía. Y yo no tenía paz en mi corazón. Y yo les digo que lo que decía la alabanza hoy, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo, porque esa era lo que yo le pedía. Yo no quiero nada, le digo, Señor, porque yo quiero sentirte a ti en mi vida. Yo quiero volver a tener esa intimidad contigo, le decía, Señor. Yo no te encuentro. Yo me acuerdo que yo leía la Biblia y yo sentía como que no la entendí. Yo decía, todo esto yo lo sabía. Y no saben ustedes lo duro que es conocer a Dios y sentir que no está a tu lado. Yo experimenté el vacío que es no tener a Jesús en tu corazón, porque lo había descuidado, lo había hecho a un lado, lo había contristado al Espíritu Santo. Y en esta parte que dice en Cantares 5:6, en Cantares 5:6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Yo entendí lo que quería decir ese versículo en ese tiempo de búsqueda de Dios. Y no saben ustedes cómo me marca esa alabanza cuando dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque podemos tener todo, pero si no lo tenemos a Él, es mejor no tener nada. Y así fue como Dios empezó con su misericordia a nuevamente hablarme por la búsqueda, por mi rendición a Él. Y empecé en mis oraciones, en mis ayunos, en mi lectura, me apartó de mí, de muchas personas que me estaban confundiendo. El Señor hizo un cambio radical en mi vida y fue así que vine aquí al ministerio con esa búsqueda. Fue con una respuesta de Dios en un tiempo de ayuno y Él empezó a hablarme nuevamente a mi oído. Y así venimos al ministerio. Y yo algo que le pedí a Dios en este tiempo, yo le dije, Señor, yo no crean que vine, ay, qué alegre, aquí estoy otra vez. No, venía llena de miedos, venía llena de temores, venía llena de confusión. Venía como que nunca había venido a una congregación. Y cuando yo vine aquí, recuerdo que yo le dije al Señor en oración, yo le dije, Señor, yo quiero congregarme, dígame dónde va a ser el lugar correcto, Señor, el lugar idóneo. Pero algo sí te voy a pedir, le digo yo. No quiero ir sola a la iglesia. No quiero ir sola nuevamente con mis hijos. Si esta vez me has llamado nuevamente, has tenido misericordia de mí, yo quiero que toda mi familia estemos en ese lugar. Y miren cómo es Dios. Porque el día de hoy está mi esposo aquí y yo ni le dije. Él solito, Dios, ¿verdad? Porque me acuerdo que una vez veníamos aquí a la iglesia, pero no estábamos convencidos todavía. Ahí estaba todavía el enemigo, porque no crean que fue fácil el regreso. Fue una lucha intensa de la mente. El enemigo mandaba pensamientos, no pensamientos así, eran ráfagas. Me acuerdo que esa vez que decidimos, fue mi esposo el que me dice, vamos a decirle al pastor, me dice que queremos platicar con él, y él llegó. Entonces le dice mi esposo, mire, es que Claudia quiere ir a la iglesia. Yo no soy de andar en iglesia, pastor, le dice, que no sé qué, no sé cuánto. A mí eso no me gusta, pero ella sí, es que ahorita está con un proceso que no sé qué. Y entonces el pastor le habló bien claro y le dice, mire, le dice, usted es el sacerdote de esta casa, usted tiene que cuidar a su familia, le dice. Y entonces eso fue lo único que le dijo. Bueno, le dijo otras cosas, ¿verdad? Pero lo esencial fue eso. Y a raíz de eso, yo no dije nada. Yo dije, Señor, hazlo tú. Y empezó Dios a actuar en nuestra casa, en nuestra familia. Y el día de hoy aquí estamos. Para la gloria de Dios. Yo vine aquí enferma, yo vine con una presión alta, crónica. Yo vine con insomnio, yo vine con depresión, yo vine con tristeza, con acusaciones de mi pasado que el enemigo estaba volviendo
atraer a mí, ¿para qué? Para desviarme del propósito, pero no solo quería abortar mi propósito, quería abortar el propósito de mis hijos, porque mis hijas, él y Lorena, cuando venimos a la iglesia, no querían venir, querían quedarse, no querían nada. Y digo, Señor, ahora que la veo a ella, Dios mío, me hubiera perdonado Dios que hubiera hecho quedarme yo de brazos cruzados, dejando que el tiempo pasara, que eso iba a pasar, que Dios lo va a hacer en su tiempo. No, hay que pararse en la brecha. Cuando yo vine aquí, allá iniciando el año siguiente, vinimos como un septiembre o algo así. Empezamos en enero la de las guerreras. Y eso fue algo que Dios ya lo tenía en sus planes. Yo recuerdo que cuando la pastora hizo el llamado de que íbamos a empezar la guerrera, yo dije, Señor, ahí voy yo. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar lo que nosotros tenemos en nuestra casa, no podemos descuidar lo que Dios nos ha entregado a nosotros, porque eso nosotros tenemos que dar cuenta después. Y en este ministerio de guerrera, Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria. Entonces yo quiero decirles que hasta en eso, miren, no crean, nosotros de guerrera no es fácil esa entrega que hemos tenido hasta el día de hoy. No es fácil, pero las bendiciones que hemos adquirido son incontables. Lo que quiero es que ustedes vean, cuando Dios te manda a un lugar, te manda porque Él quiere que hagas algo para su obra, para su reino. Entonces no podemos venir solo y quedarnos sentados oyendo, porque nosotros tenemos que hacer algo para que Dios se manifieste en nuestra vida. Ese hombre de reino, Dios se lo había puesto a mi esposo desde antes que viniéramos aquí al ministerio. Desde antes se lo había puesto. Y no fue que lo dijo, Dios se lo puso en el corazón del pastor. Dios se lo puso en el corazón de la pastora. Y nosotros somos parte de eso. Pero no es que, estoy ahí, no. No saben las cosas bellas y preciosas que nosotros hemos experimentado en estas reuniones. Y a veces nosotros no venimos. Porque es que tal cosa, estoy enferma. Miren, cuando yo he venido y tengo una necesidad, aquí viene la respuesta ese día. Ese día tiene la respuesta. Y si faltamos y hemos estado orando por algo, Dios dice, el día que vayas te tengo la respuesta. Y si no venimos ese día, ¿quién se la pierde? Somos nosotras. Entonces parte de esta enseñanza pues es hablarles eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, y cuidar esa posición, porque cuando vienen las situaciones y vienen las circunstancias, el enemigo no escatima. Nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que ser violentos. El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Entonces, en el mundo espiritual nosotros tenemos que ser violentos, no tenemos que darle tregua al enemigo. Dice en los escritos que yo redacté, dice, no estás calificado para ir a derrotar gigantes afuera si aún no has derrotado gigantes internos y tienes que aprender a pelear tus propias batallas. Primero, eso fue lo que sucedió en mi caso, porque yo empecé en este caminar, pero no sabía en qué camino y en qué terreno del enemigo estaba pisando. Porque imagínense, mi papá, mi mamá, arrebatárselos del reino de las tinieblas al reino de Dios, porque ellos se congregaron, mi papá se bautizó, él murió, pero estaba ya bajo promesa de Dios. Y entonces al dejarme yo desviar del camino, apartarme de él, ¿qué aprovechó el enemigo? Yo había pisado terreno enemigo y estaba fuera de la cobertura de Dios. Decía alguien, y no se me olvida a mí, cuando nosotros somos cristianos nos volvemos como los narcotraficantes. Si te salís, te matan, porque estás pisando terreno enemigo. Si te salís del bando donde estás, ¿qué pasa? Matan. Entonces así es el reino de Dios, así tenemos que ser nosotros como hijos de Dios. Si yo me salgo, ya saben ustedes por qué. Como dice el pastor, ¿ustedes creen que el enemigo está feliz con todo lo que yo he hecho? Dígame, ¿qué pasa si él se sale? ¿Qué pasa si nosotros nos salimos? Tanto que hemos conquistado y lo vamos a entregar así por así.
No es así. Entonces, esa era la enseñanza del día de hoy. Y por último, estoy leyendo un libro, ahorita que el pastor me lo prestó para leerlo, se llama Sentados en Lugares Celestiales. Precisamente cuando estaba haciendo esta enseñanza, estaba leyendo el capítulo de donde habla sobre los niveles del reino de Dios. Y decía que el primer nivel del reino de Dios es cuando nosotros conocemos a Jesús, entregamos nuestra vida y Él pone y deposita en nosotros una semilla de vida, que es como la parábola del sembrador. Pero si esa semilla cae en terreno, ya ustedes saben lo de la parábola, ¿verdad? ¿En qué terreno está cayendo nuestra semilla de vida? Si está en el terreno fértil o está en el pedregoso. Él deposita la semilla, pero es nuestro deber garantizar que esa tierra esté fértil para que esa semilla pueda empezar a producir vida. Ese dice que es el primer nivel. Y el segundo nivel es después que conoces y sos una nueva persona en Cristo y empezás a ver las maravillas, las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero si en ese, habla de 4 niveles, yo leí el segundo, yo leí hasta el segundo y yo dije, Señor, aquí en el segundo fue que yo me desvié, aquí fue donde yo quedé. Y empieza ella a hacer una oración para esas personas que dice ella, si usted es uno de ellos, yo quiero hacer una oración. Y yo quise, bueno, no yo, el Espíritu Santo lo indicó, yo quise hacer con ustedes esta oración y copiarla textualmente como estaba en el libro, y quiero que la hagamos para cerrar. Y quiero que hagamos esta oración y que nos identifiquemos en qué parte de la semilla, en la parábola del sembrador, en qué parte nosotros o estamos, o creemos que estamos, o no queremos caer. En qué parte de esa semilla cada uno de nosotros nos identifiquemos. Si usted no tiene la guía del Espíritu Santo en su vida cotidiana, si usted siente que no tiene la guía del Espíritu Santo en su vida, si usted no escucha la voz de Dios, si no percibe la presencia del Espíritu Santo cuando usted ora, si usted no ve y no identifica el mundo espiritual de lo natural, si no ve evidencias en las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, vamos a orar y a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Venimos orando y pidiendo, Señor, que reengendres tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Padre Celestial, yo en esta hora te pido perdón y cada uno de nosotros pidamos perdón por no haber cuidado con diligencia la perla de gran precio que era tu misma vida en mí. Perdóname, Señor, por los afanes, por las tribulaciones, Señor, que he pasado en mi vida y no he sabido, Señor, dirigirlas, por los deleites de este mundo, Señor, que tomaron en mí preeminencia, Señor Jesús, hasta que dejé de sentir tu Espíritu Santo. Y hoy quiero, Señor, volver a ti con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, hoy te presento, Señor, a tus hijos. Y oro, Señor, para que tú hagas tu perfecta obra, Señor. Para que tú analices, Señor Jesús, para que tú redargullas, para que tú, Señor Jesús, entres en sus vidas, Señor, en nuestras vidas. Y seas tú revelando, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo manifestando, Señor Jesús, la posición que tenemos como hijos tuyos, y que seas tú dándonos esas estrategias, dándonos esos planes, Señor, dándonos esos diseños, Padre, para cuidar, Dios mío, de la posición que como hijos tuyos ocupamos en tu reino, Señor. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelando, Padre, en lo íntimo, en lo secreto de tus hijos, Señor, en qué tiempo, Señor, se ha quedado esa semilla, ha menguado, Señor, la oración, la dedicación a tu palabra, Señor. Muéstrale, Señor Jesús, con amor, Señor, cuál es tu deseo, cuál es tu anhelo en sus vidas, Señor, para que esa semilla, Padre, que tú has depositado pueda germinar y dar frutos, Señor, que manifiesten tu gloria, Señor, aquí en lo natural, Padre. En el nombre de Jesús te doy gloria a ti, Señor, te doy honra, Padre Celestial, porque tú has hablado, tú has dicho, Señor, lo que tú querías para tu pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.